Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación. Esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom.
los uva. Mama said no swinging in here, I ain't scared. 'Cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you... I remember when, I remember. Interesantes contenidos técnicos fueron los ofrecidos por diversos expertos en la Feria Tecnológica Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, celebrada en el recinto ferial de IFEPA, en Torre Pacheco. En este ciclo destacó lo relacionado con la adaptación del sector hortofrutícola al cambio climático, cuya ponencia estuvo a cargo de un directivo de la Fundación Cajamar. Leí el otro día que los 400 últimos trimestres, pues siempre la temperatura había estado por debajo de la media, ¿no? Y desde el año 1900, desde finales de los 70, de la década de los 70, pues todos los años ha estado por encima de la media, y además lo que vemos también es que cada año está un poco más alto, ¿no? Yo creo que también es algo que se ve bastante claro, ¿no? Claro, ante esa situación de incremento de gases de efecto invernadero, de incremento de la temperatura, pues hay gente que ve esto como una situación catastrófica y que puede llegar un momento en el que no seamos capaces de gestionar ese incremento de la temperatura y de que, bueno, pues a lo mejor desaparezca todo lo que hay sobre la Tierra, ¿no? Yo, si os digo la verdad, no soy tan pesimista. Yo creo que tenemos la capacidad de actuar, de reaccionar y de evitar llegar a esa situación tan catastrófica, ¿no? Y es un poco lo que, bueno, voy a intentar ver cómo desde el sector de la hortofrutícola podemos contribuir a ayudar a evitar a que se produzcan esta situación, ¿no? Al final, todos estos efectos del cambio climático, ¿qué consecuencias tiene en general para la agricultura y en particular para el sector hortofrutícola, ¿no? Pues bueno, que haya malas temperaturas más altas, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, en general, para los cultivos, pues siempre va a haber cultivos que se adapten a ese incremento de temperatura, ¿no? Y de hecho, pues actualmente hay zonas donde hay unos cultivos que están adaptados a una zona y otros cultivos que están adaptados a otra zona en función del requerimiento de temperatura que tenga cada cultivo, ¿no? Lo que sí está claro es que si hay una temperatura más elevada, pues eso va a significar que los cultivos normalmente van a demandar más agua, ¿no? Va a haber y se va a evaporar más agua en general, ¿no? Entonces va a haber una mayor demanda evapotranspirativa. La mayor concentración de CO2 en la atmósfera, en teoría, para los cultivos es bueno, ¿no? Porque al final los cultivos, las plantas para crecer, lo que hacen es capturar el CO2 de la atmósfera y eso lo transforman en material vegetal. Entonces, en principio, el que haya mayor concentración de CO2 para el desarrollo de los cultivos no tiene por qué ser negativo, ¿no? Siempre y cuando tengan agua para poder crecer las plantas, pues puede ser beneficioso, ¿no? Bueno, reducción de las precipitaciones. Aquí también, reducción de las precipitaciones por zonas. Yo creo que las precipitaciones a nivel global de la Tierra no van a disminuir, incluso puede que aumenten, porque si aumenta la temperatura habrá más evaporación y al final el agua está en un ciclo cerrado. El agua no se crea ni se destruye, el agua lo que hace es se va transformando, se va transportando, ¿no? Entonces, lo que sí puede haber es que en una zona llueva más, en otras zonas llueva menos, o que llueva más en determinada época o llueva menos en otra época, ¿no? Entonces, esto lo que sí nos va a obligar es a gestionar mejor el agua, ¿no? Y bueno, lo que sí puede producirse también en determinadas zonas, y sobre todo en zonas pues relativamente áridas, es que se produzca una mayor salinización de la tierra, ¿no? Lo que sí parece claro, y bueno, y últimamente pues ya casi que empezamos a sufrirlo o a verlo, es que los efectos meteorológicos cada vez son más extremos, ¿no? Podemos pasar de años de sequía muy intensas a grandes inundaciones, ¿no? De épocas con mucho calor a grandes heladas, ¿no? Parece que la heterogeneidad climática cada vez es más frecuente y en todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues que las temperaturas invernales sean más suaves, pues bueno, pues eso puede ser positivo, porque a lo mejor podemos adelantar, podemos anticipar las cosechas de muchos cultivos o podemos incrementar los rendimientos en las zonas en las que estamos en unas condiciones
límites de temperaturas para poder producir durante los meses de invierno, ¿no? Pero una consecuencia que sí puede ser bastante grave de estas temperaturas invernales más suaves es que va a ser más difícil controlar las plagas, ¿no? Muchas veces el invierno, las temperaturas bajas, es lo que hace un poco, pues, sirve para el control de plagas. Cuando esas bajas temperaturas no se dan, pues no hay quien termine con las plagas, ¿no? Y yo creo que aquí en el sureste, pues hay veces que lo sufrimos y que la mosca blanca, que es uno de los grandes problemas que hay en la horticultura, pues los inviernos que son muy cálidos, pues no desaparece, y cuando llega la primavera, pues aquello hay una explosión que cuesta trabajo de controlar, ¿no? Bueno, al final lo que sí yo creo que ya empieza a verse, y fijándonos un poco en nuestro entorno más próximo, ¿no?, es que están cambiando un poco la estacionalidad de las regiones, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo que antes, en el caso del pimiento, por ejemplo, pues empezaba a producirse durante los meses más de invierno en Almería, llegaba el mes de febrero, se acababa el pimiento en Almería y se empezaba a producir aquí en el campo de Cartagena o en Alicante, ¿no? Ahora pues ya los inviernos a lo mejor no son tan intensos, o los inviernos que no son tan intensos, pues se alarga la temporada de producción de Almería, incluso a lo mejor se adelanta el periodo de producción de Murcia, y llegan momentos en los que coincide el final de un sitio con el principio de otro, y en otros momentos que los precios eran muy buenos, pues en otras últimamente pues a lo mejor no se dan esos precios tan buenos, ¿no? Y bueno, y eso también pues está pasando con otros cultivos, en el melón, pues que también había antes como una cierta estacionalidad. Almería, Murcia, Castilla-La Mancha, pues cada vez esa estacionalidad se está rompiendo, ¿no? Claro, ahora aquí lo que nos planteamos es que si el cambio climático lleva consigo unas temperaturas más suaves, pues los países del norte de Europa, que prácticamente en invierno era muy difícil de producir o con un coste energético elevadísimo, si para ellos las temperaturas también son mejores, pues a lo mejor incrementan su producción en invierno, y cada vez nos vamos a encontrar más agentes produciendo y vendiendo, con lo cual pues el precio puede verse afectado, ¿no? Y luego otra circunstancia que también se está dando mucho, y yo creo que este año estamos viendo un poco las consecuencias, es que la variabilidad de producción según años cada vez es mayor también, ¿no? Y bueno, yo creo que este año lo vemos en el caso de los cítricos, ¿no? Este año una campaña excepcional de los cítricos, 7.400.000 toneladas se estima que es la producción, y por mucho que culpemos a que ha aumentado las importaciones de Sudáfrica o de otros países, pero lo que realmente ha hundido los precios de los cítricos en España o en Europa es que el año pasado pues produjimos pues casi que 1 millón de toneladas menos. Entonces eso al final tiene unas consecuencias graves, ¿no? Y eso yo creo que es un poco esa variabilidad que está provocando esas consecuencias del cambio climático, ¿no? Y luego puede haber aspectos que sean positivos, ¿no? Porque, bueno, tradicionalmente, por ejemplo, el cultivo de subtropicales, que se había limitado a la costa de Granada y Málaga, pues cada vez estamos viendo que hay más zonas que están poniendo cultivos subtropicales, ¿no? Y ya el aguacate o el mango pues nos lo encontramos aquí en la región de Murcia, o en Alicante, o en Cádiz, o en Huelva, o en Portugal, ¿no? Está ampliándose las zonas de producción de determinados cultivos que eran muy exigentes en clima, ¿no? Todo esto es un poco las consecuencias. Ahora, ¿qué podemos hacer para adaptarnos? Si al final esto es una realidad, la temperatura cada vez mayor, entonces, ¿qué podemos hacer para poder adaptarnos? Y bueno, primero diré para adaptarnos, y luego para ver cómo desde el sector hortofrutícola también podemos reducir esa velocidad de crecimiento de la temperatura, ¿no? La primera cuestión para adaptarnos es pues que a lo mejor tenemos que cambiar las variedades o incluso las especies que estamos utilizando en el sector hortofrutícola, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un proyecto europeo de Horizonte 2020, que lo que estábamos viendo era precisamente en tomate, que muchas veces el tomate pues hay problemas de polinización, de fertilidad en las flores de tomate cuando se supera una determinada temperatura. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos desarrollar nuevas variedades que sean capaces de crecer, de desarrollarse y de producir frutos en un contexto de temperaturas más elevadas, ¿no? Pues ahí estábamos trabajando, como digo, en un proyecto europeo. Lo que pasa es que el otro día ya me dijeron que en el Instituto de Biología Molecular del CSIC en Valencia habían conseguido, mediante tecnologías de
de ingeniería genética, de transgenia, pues variedades de tomate partenocárpicas, es decir, variedades de tomate que no necesitan polinizarse para poder desarrollar esos tomates y que encima de todo no tienen pepitas, que para muchas cosas hasta puede ser positivo. Entonces, bueno, esa puede ser también una solución para luchar contra el cambio climático, ¿no? Lo que sí está claro es que eso, que mediante el desarrollo de nuevos materiales vegetales, pues a lo mejor algunas de las limitaciones que nos puede suponer ese incremento de temperatura, pues se podrían resolver, ¿no? En otro proyecto que estamos trabajando también, que creamos un grupo operativo, ahora estamos a ver si podemos conseguir un proyecto, es la adaptación del sector de la fruta de hueso a los efectos del cambio climático. Yo creo que por la parte de desarrollo de nuevos materiales vegetales, pues es relativamente sencillo el adaptarnos a esos cambios climáticos, ¿no? Esto no quiere decir que yo sea nacionalista, ¿eh? El que haya puesto la bandera española. Otra forma de adaptarse es mediante prácticas culturales, ¿no? De alguna forma podemos nosotros influir sobre el clima en el cual se desarrollan los cultivos. Pues poco a poco lo vamos haciendo, ¿no? Los invernaderos para hortalizas hace tiempo que lo estamos utilizando. Las mallas antigranizo pues cada vez son más frecuentes en muchas especies frutales, pero a lo mejor tenemos que utilizar esas mallas no solo para luchar contra el granizo, sino a lo mejor también pues para reducir la temperatura o la irradiación que soportan muchas especies frutales, ¿no? Y claro, si empezamos a pensar en las mallas como una forma de controlar o modificar el clima en el que se desarrollan las especies frutales, pues a lo mejor tenemos que ver qué tipo de malla es la que mejor se comporta, ¿no? Y por eso es lo de poner el color, porque yo creo que eso en Israel llevan tiempo trabajando, de que según tipos de mallas pues vamos a conseguir unos efectos mejores o peores, ¿no? ¿Cómo reducimos? Sí, al final uno de los principales problemas que vamos a tener es el que vamos a necesitar más agua y probablemente tengamos menos agua. ¿Cómo resolvemos eso? Pues vamos a intentar evitar todas las formas de pérdida de agua que podamos tener, ¿no? Y las pérdidas de agua, pues una es por la propia evapotranspiración de la planta, pero otra vía de pérdida de agua también es por la evaporación del suelo, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que cubrir el suelo para evitar esas pérdidas de agua, ¿no? Y los acolchados, pues yo creo que pueden tener un efecto positivo para esa circunstancia, ¿no? Y sin embargo, puede ser contrario una cosa a otra, ¿no? A lo mejor en otros sitios, en lugar o además de utilizar acolchados, lo que tenemos que también es trabajar con el tema de las cubiertas vegetales, ¿no? A lo mejor gracias a las cubiertas vegetales pues podemos conseguir que cuando llueva pues tener una mayor tasa de infiltración del agua, ¿no? O también podemos luchar contra las plagas mediante la utilización del control biológico, ¿no? Esto a lo mejor en zonas como la que estamos, donde el agua es tan escaso, pues no parece que se pueda utilizar mucho, pero en otras zonas donde a lo mejor en determinada época, sobre todo en el invierno, pues que hay lluvias importantes, sí puede ser una solución, y luego pues cuando llega la época de menos agua, pues eliminamos la cubierta vegetal para que tampoco compita con el cultivo en el aprovechamiento de ese agua, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también en esa mayor presencia de plagas y esa mayor presencia de plagas que el consumidor no quiere que las controlemos mediante la utilización de productos químicos, pues tenemos que fomentar el control biológico de plagas, pues hacerlo lo más extensivo posible, ¿no? Bueno, hay otros sistemas también, el sistema de poda. Muchas veces lo que tenemos que intentar es también proteger los frutos de los rayos de sol que le inciden directamente. Y a lo mejor pues tenemos que desarrollar esos sistemas de poda para que se sombreen los frutos y no se vean afectados. Pero bueno, al final yo creo que y cuando hablamos en este territorio, pues siempre terminamos en el mismo sitio, ¿no? Que la mejor forma de luchar contra el cambio climático o gran parte de los problemas que surgen con el cambio climático, la forma de resolverlo es
disponiendo de agua, disponiendo de más cantidad de agua para poder, pues eso, esa mayor evaporación que supone el cambio climático, poder resolverla, ¿no? Y mediante la gestión del agua es como se podrían resolver gran parte de los problemas del cambio climático. Pero claro, estamos en una zona donde ya de por sí hay menos disponibilidad de agua de la que necesitamos y de cara al futuro, pues a lo mejor la situación se empeore considerablemente. Así que tendremos que buscar fórmulas para poder resolver esta situación de falta de agua, ¿no? Si vemos un poco dónde está el agua en el planeta, ¿no? Si lo vemos de una visión lo más amplia posible, ¿no? Al final, la mayor parte del agua en el planeta está en los mares, ¿no? El 97,5% de todo el agua es agua salada y solo el 2,5% es agua dulce. Y además de ese agua dulce, pues la mayor parte tampoco se puede utilizar porque está en los polos, está en los glaciares, ¿no? Luego, una parte importantísima está en aguas subterráneas del 2,5%, el 30% son aguas subterráneas y aguas superficiales solo es el 0,3%. Es decir, que una gran parte del agua que se pueda utilizar estamos regando no es superficial. Sin embargo, frente a esa distribución del agua dulce disponible, la utilización que actualmente hacemos en España del agua para regadío, ¿de dónde procede? Pues ahí lo he puesto, ¿no? El 75% son aguas superficiales, el 23% son aguas subterráneas y el 2% he puesto otras aguas que serían fundamentalmente pues la reutilización del agua depurada de las ciudades o la desalación, ¿no? Al final, para poder resolver las necesidades de agua, lo que tenemos que hacer es una gestión integral de las tres fuentes de suministro del agua, ¿no? Y de esas tres fuentes, pues la proporción que vamos a tener o que vamos a poder aprovechar va a depender de las zonas, ¿no? Os quería poner cómo se distribuye ahora mismo el uso del agua según un territorio en España, ¿no? Y vemos ahí que, por ejemplo, en Aragón, pues el 97%, es decir, casi que el 100% de las aguas que se utilizan para regadío son aguas superficiales. Bueno, tienen los Pirineos y allí pues tienen un suministro prácticamente garantizado de aguas superficiales durante todo el año, ¿no? En Castilla-La Mancha, pues allí es casi que está equilibrado entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Hay un uso muy importante de aguas subterráneas, el 52%, ¿no? Sin embargo, conforme nos vamos bajando en el sureste, pues vemos que ahí la distribución cada vez se tiende más hacia eso que antes he llamado como otras aguas y que son pues aguas depuradas o aguas desaladas, ¿no? En la Comunidad Valenciana pues tendríamos 61% superficiales, 31% subterráneas y 7% otras aguas. En la región de Murcia, 49% superficiales, fundamentalmente pues del trasvase, 37%, 38% subterráneas y el 13% serían aguas depuradas o aguas desaladas. Y ya si nos vamos a Almería, pues aquí aguas superficiales mucho menos, 25%, 57% de aguas subterráneas y el 17% de otras aguas, que en Almería es casi todo agua desalada porque no hay el nivel de utilización de aguas depuradas que tenéis en la región de Murcia, ¿no? Y bueno, el último tema relacionado con la agricultura, con el agua es, además de intentar diversificar las fuentes de suministro del agua y de hacer la mejor gestión posible, pero también tenemos que ser muy cuidadosos en el empleo que hacemos del agua, ¿no? Y tenemos que utilizar el agua estrictamente necesaria para los cultivos, ¿no? Porque al final es un factor muy limitante. Y yo creo que muchas veces estamos regando con más agua de la estrictamente necesaria. Y aquí a lo mejor menos, ¿no? Pero bueno, yo muchas veces cuando vas por cualquier parte de España, siempre el tema del agua es un tema que surge. Y si te vas a Castilla y León, donde muchas veces el agua ha sido prácticamente gratuita, pues bueno, la opinión o la imagen que tenía todos los agricultores es que cuanta más agua eches, más vas a poder producir. Y entonces pues se utiliza de manera descontrolada el agua, ¿no? Hace poco pues nos llamaron, el año pasado, el verano pasado,
nos llamaron un grupo de agricultores de Benavente que estaban empezando a cultivar pimiento y tenían las plantas de pimiento con un montón de problemas y nos llamaron para ver si nosotros podíamos ver qué problema tenían y cómo le podíamos ayudar a resolverlo, ¿no? Y resulta que el problema que tenían era asfixia radicular porque estaban todos los campos encharcados, ¿no? Estaban haciendo un uso abusivo del agua, ¿no? Y yo creo que eso pasa en muchos territorios porque el agua en muchos sitios es demasiado barata y entonces pues se utiliza de forma excesiva, ¿no? Pero en general en todos los sitios seguro que se puede hacer mejor uso del agua. A lo mejor en lo que he dicho de Benavente se pueden sacar los cultivos con el 50% o menos del agua que están utilizando actualmente, pero a lo mejor incluso aquí en el sureste que hacemos un uso muy bueno del agua podemos todavía ahorrar un 10 o un 20% de agua, pues eso es muchísimo para la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo lo que es la agricultura de precisión, saber realmente lo que hay en el suelo, lo que está extrayendo la planta, lo que realmente necesita, pues nos puede ayudar a lo mejor a ahorrar ese 10% del agua, ¿no? Y luego hay también otras técnicas que también creo que tenemos que trabajarlas y que tenemos que también implantarlas donde sea posible, ¿no? El riego deficitario, pues en algunos cultivos no tiene ningún sentido, en otros cultivos a lo mejor sí tiene sentido que apliquemos riego deficitario. Cada vez hay más trabajos que se están haciendo pues en centros de investigación, en la Universidad Politécnica de Cartagena, en el CEBAS de Murcia, nosotros también en nuestra estación experimental de Las Palmerillas, y hay cultivos en los que puedes conseguir mantener más o menos la misma producción, reduciendo considerablemente el consumo de agua, no regando cuando a lo mejor la planta se puede adaptar a menores disponibilidades de agua, ¿no? Y en el caso extremo de que nos llega un año excesivamente seco y que pues puede poner en peligro el futuro, sobre todo de las plantaciones frutales, pues a lo mejor nos tenemos que plantear de que, oye, vamos a salvar los árboles, vamos a hacer un riego estratégico para mantener el cultivo, aunque perdamos la producción, y el año que viene pues volveremos a poder obtener esa producción si las condiciones vuelven a una situación normal, ¿no? Y luego hay otras cuestiones que son más de política agraria y que yo creo que también tenemos que implantarlas en el sector para intentar mitigar esos efectos del cambio climático, ¿no? Y yo creo que hay dos medidas de política agraria que son fundamentales, ¿no? Uno es el seguro agrario. Yo creo que todos tenemos interiorizado que el seguro agrario para luchar contra la helada o contra el granizo pues es muy útil, ¿no? Pues a lo mejor cada vez más para luchar contra esa sequía y contra esos años extremos, pues va a ser necesario que el seguro agrario tenga un papel muy, muy importante, ¿no? Y luego la otra medida es la política agrícola común. Ahora mismo se está empezando a discutir, o se está discutiendo ya desde hace un tiempo, cómo va a ser la política agraria a partir del 2020, ¿no? A lo mejor hay determinadas explotaciones que no es necesario que tengan siempre ayudas de la política agraria común, ¿no? Cuando tiene una buena cosecha y tiene unos buenos precios en el mercado, pues a lo mejor no sería necesario cobrar ayudas, ¿no? Pero hay ciertas medidas que lo que deberían de intentar es, pues eso, ayudar a los agricultores cuando haya años que sean especialmente malos, ¿no? Y todo esto que he contado es cómo nos podemos adaptar al cambio climático, pero luego al final la agricultura en general y el sector hortofrutícola en particular pues utiliza muchos recursos, ¿no? Y también en la medida de cómo utilicemos esos recursos, pues podemos ayudar o podemos contribuir a frenar el cambio climático, a que ese incremento de las temperaturas pues no se haga pues con las previsiones que tenemos, ¿no? Y aquí os quería poner algunas de esas medidas que pueden ayudar a controlar ese cambio climático, ¿no? Yo creo que las energías renovables es una de las más importantes. Al final, el sector agroalimentario en su conjunto consume bastante energía, tanto a nivel de campo, de la agricultura, pues desde los bombeos del agua a luego pues todo lo que son pues los almacenes de manipulación, de conservación de frío, en fin, hay mucho consumo energético que puede proceder de fuentes fósiles o puede proceder de fuentes renovables, ¿no? Y yo creo que las energías renovables cada vez es una alternativa, iba a decir que yo creo que ya son una alternativa rentable para que sea aplicada, para que se implante en el sector agrario y que pueda contribuir de manera decisiva a frenar ese cambio climático, ¿no?
El tema de la agricultura inteligente, un poco lo que os he comentado antes del agua, pero no solo del agua, sino de todos los insumos que utilizamos en la agricultura. También muchas veces utilizamos más fertilizantes de los estrictamente necesarios, ¿no? O podemos conseguir incrementar las producciones con los insumos que estamos utilizando, y eso, pues, en la medida en la que seamos lo más eficientes posibles, que consigamos producir más kilos utilizando menos recursos, es una forma también de frenar el cambio climático, ¿no? El tema que os he comentado antes de las cubiertas vegetales, al final también es una forma de capturar CO2 de la atmósfera, ¿no? Y de ese CO2 incorporarlo al suelo. De esa forma también, pues, podríamos luchar contra el cambio climático, ¿no? Y luego, al final, pues, una cuestión que está muy de moda, que muchas veces, pues, hablamos de ella más porque está de moda que porque no lo creemos, pero yo creo que lo tenemos que tener muy presente, y es la bioeconomía o economía circular. Y digo que lo tenemos que tener muy presente porque, primero, no nos podemos permitir el lujo de tirar nada, ¿no? Y segundo, porque muchas veces, si de eso que tiramos somos capaces de conseguir algún valor, a lo mejor la rentabilidad de las empresas van a depender de eso que antes tirábamos, ¿no? Y a mí me gusta poner siempre un ejemplo, que además es muy próximo, ¿no? Y que la rentabilidad estaba en lo que antes, o una parte de la rentabilidad estaba en lo que antes tirábamos, ¿no? Y es el sector del limón, ¿no? Yo creo que el sector del limón es uno de los sectores que menos tira o que no tira nada, ¿no? Porque al final, pues, tenemos la fruta fresca de primera calidad, que la vendemos como fruta fresca, y lo que no puede o no puede venderse como fresco, pues lo transformamos, ¿no? Lo primero que hacemos es sacar el zumo de limón y después de sacar el zumo de limón, pues sacamos de la piel o de la pulpa todos los demás productos que podemos, como el aceite de limón o las pectinas, que luego se incorporan en otras industrias, pues, cosméticas o alimentarias. Y al final, pues, de todo sacamos algo, aunque sea muy poco, pero es mejor sacar poco que no tener que pagar por tirar lo que no somos capaces de valorizar, ¿no? Y bueno, pues eso era todo lo que os quería comentar. Lo único que sí me gustaría terminar es que a mí hay un país que siempre me ha maravillado, ¿no? Y es Holanda. Porque es un país que tampoco tiene unas condiciones excepcionalmente buenas para nada, sin embargo, yo creo que son capaces de buscarse la vida mejor que nadie, ¿no? Y yo creo que eso es porque siempre piensan a muy largo plazo, ¿no? Y un ejemplo de esa pensar a largo plazo es, bueno, pues cómo fueron capaces de aprovechar un país que está por debajo que una parte importante de su superficie está por debajo del nivel del mar, ¿no? Y fueron capaces de sacar todo ese agua que sobraba para poder cultivar y para poder vivir en esas condiciones, ¿no? Y claro, cuando hablamos de cambio climático, pues yo creo que uno de los países que más miedo debe tener con respecto al cambio climático es Holanda, porque si decimos que ese incremento de temperatura va a hacer aumentar el nivel del mar, pues imaginaros, si ahora ya tienen que sacar agua con los niveles que tienen, como se suba 1 metro, pues el agua que van a tener que sacar va a ser enorme, ¿no? Pero tú te pones a ver y ellos ya tienen los planes de 30, 40, 50 años vistas, ¿no? El sector hortofrutícola, el sector agrario español es capaz de adaptarse al cambio climático, pero para adaptarnos al cambio climático tenemos que actuar. No podemos esperar a ver si a alguien se le ocurre una idea maravillosa que la podemos aplicar de un día para otro, ¿no? Y yo creo que esa planificación y ese trabajo a largo plazo es lo que nos permitirá encontrar las soluciones que necesitamos. Otra ponencia posterior giró en torno a las proyecciones del clima para el siglo XXI, cuya disertación correspondió a una experta en este tema perteneciente a la EMET. Temas medioambientales. Este es el Foro Económico Mundial, va publicando todos los años un informe sobre riesgos globales, donde en la parte inferior tenemos la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y en la línea vertical tenemos el impacto. Podemos ver, no sé si en la parte superior izquierda, que es máxima probabilidad, máximo impacto, es a donde se concentran fundamentalmente todos aquellos eventos ligados con temas medioambientales, como pueden ser los eventos de cambio climático, donde tiene uno de los mayores impactos. Tenemos también el que no podamos realmente hacer una adaptación y una mitigación al cambio climático. Esto está ocupando un segundo lugar tanto en probabilidad como en impacto. Y después tenemos desastres naturales.
Hay otros fenómenos que, aunque tienen un gran impacto, sin embargo, la probabilidad de ocurrencia es baja. Pero en este caso tenemos probabilidad de ocurrencia alta y, además, impacto alto. ¿Por qué realmente nos está preocupando todo esto? Pues, en principio, el riesgo de aquellos impactos asociados al clima, en parte, viene determinado, por un lado, por la variabilidad climática, ahí estamos metiendo los eventos extremos, y también un cambio climático, una tendencia en las variables climáticas que va ligado más a un cambio climático de tipo antropogénico. Esta interacción, junto con la vulnerabilidad y la exposición, es lo que realmente nos va a dar lo que es el riesgo de los impactos asociados al clima. Pero, evidentemente, estos riesgos, por otro lado, vienen determinados por realmente las medidas de gobernanza, el sistema socioeconómico que implantemos. Entonces, ahí está realmente todo ese concepto. Y ahí puede venir nuestra preocupación, nuestro interés por el cambio climático. Y, por otro lado, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que la temperatura de la Tierra está subiendo, que es lo que se muestra en la gráfica de arriba. Y, además, tanto es así que el IPCC ha sacado un informe especial entre el quinto informe y el sexto informe que se está elaborando actualmente, que es el informe del 1.5, dirigido fundamentalmente a mitigación, y donde nos está diciendo que ya estamos alcanzando 1 grado. Ya la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1 grado respecto a nivel preindustrial. Pero es que, además, la OMM acaba de sacar el informe del estado del clima para el 2018, y ahí nos está diciendo que realmente ese grado está bien, es decir, que nos está dando un valor de 0,99 más menos 0,13. Eso es la variación de la temperatura global que está ocurriendo respecto al periodo preindustrial. Claro, si esto lo unimos a que hay una correlación totalmente lineal, que es la otra gráfica que estoy mostrando ahí, entre la concentración de gases antropogénicos de CO2 y la anomalía de temperatura o el cambio de temperatura, pues tenemos todos los ingredientes para realmente estar preocupados con cómo va a ser el clima futuro de la Tierra y los impactos que puede tener. Bueno, pues ya pasado todo esto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber cómo va a ser el clima futuro. Ya estamos viendo que está habiendo unas variaciones, pero vamos a decir, bueno, ¿estas cómo van a seguir? Entonces, eso nos lleva a mostrar realmente el sistema climático, que es el sistema que realmente va a hacer determinar el clima en la Tierra y después, posteriormente, y ese clima a nivel global y a niveles más locales o también los microclimas. Y vemos que es un sistema bastante complejo, donde tenemos, por un lado, la radiación solar, cambios en la radiación solar van a incidir, tenemos la atmósfera, cambios en la composición de la atmósfera, especialmente con gases que sean potencialmente activos desde el punto de vista radiactivos, van a ser importantes, pero después tenemos otros sistemas como puede ser la hidrosfera, la criosfera, la biosfera, donde nos encontramos nosotros, y todos estos sistemas son sistemas en sí complejos que además interactúan entre sí y se retroalimentan. Entonces, con esto lo que yo quiero mostrar es la complejidad a lo que nos tenemos que enfrentar para poder determinar cuál va a ser el clima futuro del planeta. Entonces, lo primero, uno de los factores que he visto, que he indicado anteriormente, es, por un lado, cambios en la parte del Sol, pero hay una parte importante que es el cambio en la composición de la atmósfera. Y en el cambio de la composición de la atmósfera estamos nosotros involucrados con nuestras actividades. Entonces, lo primero que yo tengo que saber para saber cuál va a ser el clima futuro es saber cómo va a cambiar esa composición. Pero eso es difícil de determinar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el IPCC? El IPCC lo que hizo fue establecer unos escenarios de emisiones que son escenarios plausibles basadas en un conjunto coherente de suposiciones que me están influyendo en la concentración de estos gases radiactivamente activos, que son los que realmente tienen interés y me están alterando el balance o los forzamientos, o me está produciendo unos forzamientos en el sistema climático o un desequilibrio en la capa alta, en la zona de la troposfera, entre la radiación incidente y la radiación que sale. El IPCC, desde que empezó a funcionar, ha establecido distintos escenarios de emisiones
Con lo que se ha trabajado el tercer y el cuarto informe fueron con los escenarios del año 2000, sin embargo, estos escenarios no tenían en cuenta las políticas de mitigación y se vio que era necesario empezarlas a considerar. Por eso, para el quinto informe del IPCC se establecieron un nuevo sistema de escenarios que se llaman las sendas representativas de concentraciones, de sus siglas en inglés. Entre ellas, pues tenemos el escenario más emisivo, sería el 8.5, después tenemos un escenario de 6.0 y un escenario de 4.5 y un escenario de 2.6 que prácticamente se analiza relativamente poco porque además, que sería el que deberíamos seguir, es el que estamos más lejos. Estos escenarios ya no se pone un único escenario, sino que yo establezco una senda representativa porque a mí lo que me interesa es establecer cuál va a ser los forzamientos que me van a hacer estos escenarios en el sistema climático, que es lo que yo tengo que inyectar en lo que voy a explicar a continuación, que son los modelos climáticos. Y entonces vemos que el 8.5, el número se le ha dado por el forzamiento que hay o el desequilibrio que se va a producir en la capa alta de la atmósfera para el año 2100. Entonces, el 8.5 llegaríamos a 2.5, a 8.5, el 6.0 tendría un desequilibrio de 6.0, y ahí abajo podemos ver cuáles son las tendencias que tenemos entre la equivalencia de CO2 a lo largo de los distintos años. Incluso, bueno, aparece una correspondencia con los escenarios anteriores. Bueno, pues si ya más o menos hemos hecho unas hipótesis coherentes, plausibles, de cuál va a poder ir cambiando la composición de la atmósfera, pues ahora aparte de eso tengo que modelizar mi sistema. Para eso llegamos a lo que son los modelos climáticos. Los modelos climáticos son simplemente herramientas informáticas. Es código que yo lo voy a intentar, basándome en las leyes físicas, químicas y biológicas, intentar reproducir mi sistema. Desde que empezaron los modelos climáticos han ido evolucionando mucho. Los primeros eran modelos fundamentalmente de atmósfera y océano y, sin embargo, pues ahí en la parte de abajo podemos ver cómo se han ido metiendo distintas componentes y actualmente tenemos ya también modelos biológicos incorporados. Esto es solamente lo que yo quiero es establecer un poco la metodología con la cual nosotros obtenemos esas proyecciones que son lo que finalmente ustedes van a utilizar. Pero yo, de alguna manera, creo que es importante saber todo el proceso en qué nos basamos y por qué se obtienen de esta manera. Entonces, con todo esto, lo que yo llego es que los modelos, para yo obtener una proyección de cambio climático a nivel mundial y durante un periodo muy largo de tiempo, teniendo en cuenta que tengo un sistema muy complejo, necesito una cantidad de computación enorme. Y si yo disminuyo las resoluciones espaciales, y con ellos también las temporales, me aumentan muchísimo la cantidad de cálculo. Con lo cual, los modelos climáticos globales tienen una determinada resolución y la disminución de los mismos supone una cantidad de cómputo enorme. Hay que pensar que un modelo global, un modelo corrido para un escenario determinado, puede tener periodos de cálculo en ordenadores muy potentes de meses y a ver si nos podemos acercar al año. De hecho, ahora mismo se están corriendo con lo que será el sexto informe. Es decir, que son hay una cantidad de cálculo enorme. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque, claro, ustedes me van a decir, bueno, pero es que yo lo quiero que usted me diga el cambio de la temperatura pues en la comarca tal o en el sitio tal. Eso los modelos globales están muy lejos. Entonces, tenemos que implementar técnicas de regionalización o de reducción de escala. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos que hacer y cómo tenemos que ir? Vale. Pues la idea es que yo, a la hora de obtener proyecciones de cambio climático para una zona determinada, lo mejor es coger montones de modelos globales y sobre cada uno hacer zoom utilizando técnicas de regionalizaciones, estadísticas y dinámicas, porque a continuación muestro esta transparencia que yo creo que es muy importante y que creo que, a ver si soy capaz de transmitir un tema que hay que tener siempre en cuenta, que es el tema de las incertidumbres que van asociadas a las proyecciones de cambio climático. En el círculo que veis ahí en la parte superior muestro la cadena de modelización del clima. Por un lado tenemos los escenarios que hemos tenido que definir. Con esos escenarios se los introdujo a los modelos
de cambio climático globales y obtengo las simulaciones de cambio climático globales. A partir de ahí voy por técnica de regionalización a obtener las simulaciones de cambio climático a escala regional o local. Y a partir de ahí ya entraría otra parte que ya sería la introducción de esa información en los distintos modelos de impacto, por un lado, y por otro lado, pues para ver si realmente mis modelos me están reproduciendo bien el clima, obteniendo simulaciones del clima hacia el pasado, para ver la capacidad que tienen mis modelos de reproducir un clima que ya hemos observado. Entonces, ¿cómo se hizo el enfrentamiento? ¿Cómo enfrentó esto el IPCC? Pues el IPCC lo que hizo fue decir, bueno, vamos a poner varios escenarios, los que hemos visto anteriormente, y vamos a tener distintos modelos, porque en cada uno de estos procesos que yo he indicado anteriormente hay una serie de incertidumbres. Nadie sabe si vamos a seguir el 2.5, el 4.5, el 6.0 o el 8.5, ahí hay una incertidumbre. Los propios modelos tienen otra serie de incertidumbres. Las técnicas que yo vaya a aplicar también me van a introducir una serie de incertidumbres y además se van a producir en cascada, como se muestra ahí en la figura en la parte de la derecha. Entonces, esto lo tengo que tener siempre presente. Entonces, ¿cómo lo puedo abordar? Pues varios escenarios, varios modelos globales, varias técnicas de regionalización, de tal manera que yo pueda explorar esa banda de incertidumbre. Y ahí abajo, en la parte de abajo, muestro dos gráficas que creo que son muy importantes y nos van a ayudar a entender algunas cosas de gráficas que voy a mostrar posteriormente. Por un lado, la que está la roja, verde y azul es a la que me refiero, la que está más, a mi derecha y a mi izquierda, la derecha, ahí es lo que sería referente a la temperatura. En la parte inicial de las proyecciones mías, lo que tengo fundamental, la parte verde me da la variabilidad natural que tiene la variable que esté considerando, es decir, pues que tengo días años muy cálidos, muy fríos, es decir, esa variabilidad natural, pero que va asociada al sistema climático natural sin perturbarlo. Después tenemos la verde, que sería la incertidumbre o asociada a los escenarios que yo vaya a utilizar, y la azul sería la asociada a los modelos globales. Vemos que para el caso de la temperatura, en la fase inicial, en la parte de abajo teníamos los años. En la parte inicial, cuando estoy más cerca de mis proyecciones, cuando estoy más cerca de mi periodo de simulación, acabo de empezar a simular los primeros años, lo que predomina fundamentalmente es la variabilidad natural. A medida que yo me alejo en el tiempo, hacia el futuro, para la temperatura, lo que va a predominar es la variabilidad asociada o la incertidumbre asociada al escenario de emisión que yo vaya a utilizar. Y eso lo vamos a ver en gráficas posteriores. En el caso de la precipitación es diferente. En el caso de la precipitación, esa variabilidad que me tiene la precipitación, años muy secos, años muy lluviosos, años muy secos, años muy lluviosos, que es asociada a lo que es el clima normal, sin perturbarlo, pues va a tener importancia y presencia mucho más a lo largo del tiempo, mucho más que para la temperatura. Y sin embargo, a finales, para el año 2100, los escenarios son poco relevantes y lo que tiene más relevancia van a ser las incertidumbres asociadas a los modelos globales. Es decir, que tenemos que trabajar un poquito más en esos modelos globales y estar representando mejor todos esos procesos que están asociados a la producción de precipitación. Bueno, pues una vez que ya he intentado dar un poco una pincelada de la metodología de cómo se realmente se obtienen las proyecciones de cambio climático, me voy a centrar ya más en el trabajo que nosotros venimos realizando. Entonces, en el año 2006 se estableció el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se aprobó en el Consejo de Ministros y ahí AEMET recibió el mandato de generar y coordinar todo el esfuerzo en la producción de escenarios regionalizados de cambio climático. A partir de ese momento, la agencia empieza a poner en marcha todo el proceso de generación y conforme se han ido liberando paquetes de modelos, de salida de modelos globales, se han empezado a poner a disposición del público, nosotros los vamos capturando y vamos haciendo las regionalizaciones. No sé si lo sabéis, pero asociado a cada informe del IPCC, se ejecutan una serie de modelos en un marco determinado. Esto lo engloba todo, es el proyecto de intercomparación de modelos
que va recibiendo el nombre asociado al informe correspondiente. Los del quinto informe son los modelos los datos se estuvieron dentro del marco del proyecto de intercomparación de modelos en la fase 5, entonces que se corrieron montones de modelos, la cantidad de información que se genera es enorme, y cada vez se está generando mucho más, pero eso nos va a permitir de alguna manera mucho más el poder tener en cuenta estas incertidumbres que nosotros tenemos, porque además se ejecutan dentro de un marco que se llega a concretar y a establecer para que todo sea comparable. Entonces, a partir de los modelos del quinto informe, pues nosotros venimos utilizando dos técnicas de regionalización, una basada en el método análogo y otra basada en el método de regresión, y últimamente se está estableciendo una tercera método que está basada en redes neuronales y que además se está ejecutando aquí en el centro, en la delegación de Murcia. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación. Esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público.
tecnológico. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos.